Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarme y también gracias a quienes os habéis hecho suscriptores de pago en YouTube, Substack y Patreon. Vuestro apoyo me permite seguir creando este contenido. Durante las próximas semanas voy a organizar mi primera sesión de preguntas y respuestas. Estoy muy ilusionado con ello y pronto compartiré más detalles. También os explicaré cómo podéis enviar vuestras preguntas, así que si os interesa, estad atentos. Y ahora vamos al tema del video de hoy. La economía global está viviendo una transformación enorme, realmente enorme, histórica, y todos nosotros nos veremos afectados durante muchas décadas. La globalización parecía imparable. Las cadenas de suministro se extendían por continentes, los bienes cruzaban fronteras con libertad, el capital circulaba con una facilidad sin precedentes y el dólar estadounidense se convirtió en la base del sistema financiero internacional. Muchos economistas creen que una mayor interdependencia económica no solo fomentaría la prosperidad, sino que también reduciría los conflictos geopolíticos. Pues bien, hoy algunos de los economistas más destacados del mundo advierten que esa era podría estar llegando a su fin, y que lo está haciendo rápidamente. Y con ello también llega a su fin la época en la que el dólar estadounidense era la moneda dominante e indiscutida a nivel mundial. La economista jefe del Fondo Monetario Internacional ha lanzado recientemente una seria advertencia sobre el futuro de la economía global. Según el FMI, el mundo se enfrenta a riesgos cada vez mayores derivados de lo que describe como una guerra económica de represalias. Los aranceles, las sanciones, los controles a la exportación, las restricciones comerciales y las rivalidades geopolíticas están transformando cada vez más el sistema económico global. Y aún más preocupante, diría yo, el Fondo Monetario Internacional teme que la actual fragmentación del comercio acabe extendiéndose al propio sistema financiero, lo que podría reducir la dependencia del dólar estadounidense y fomentar el desarrollo de mecanismos de pago alternativos. El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, sostiene que los países tienden cada vez más a ver la economía desde la óptica de la seguridad nacional y de la competencia geopolítica. En lugar de centrarse únicamente en la eficiencia y el libre comercio, los gobiernos están dando más importancia a la resiliencia, a la autonomía estratégica y a la seguridad económica. Según los principales economistas del Fondo Monetario Internacional, los países afectados por sanciones y restricciones comerciales están buscando cada vez más alternativas. Y, sinceramente, ¿cómo se les puede culpar? En lugar de aceptar la presión económica, están construyendo nuevas cadenas de suministro. Están desarrollando programas comerciales alternativos. Y, por supuesto, intentan reducir su dependencia de aquellos países que consideran rivales geopolíticos. Como resultado, la economía mundial se está volviendo menos integrada y más fragmentada. El Fondo Monetario Internacional teme que este proceso pueda acelerarse en los próximos años y probablemente ya no haya marcha atrás. Durante buena parte del periodo posterior a la Guerra Fría, las barreras comerciales fueron disminuyendo poco a poco. La globalización se expandió con rapidez y las empresas organizaron su producción en torno a la eficiencia, el crecimiento y la reducción de costes. Las compañías fabricaban productos allí donde la mano de obra era más barata. Y, bueno, se puede argumentar con razón que los países desarrollados explotaron de forma continua a las economías emergentes, pero dejemos eso a un lado. Quizá escriba más sobre ello en mi Substack o en mi Patreon. El caso es que las empresas construyeron cadenas de suministro que cruzaban varios continentes, y eso les permitió reducir sus costes operativos y a su vez bajar los precios, ¿verdad? Bueno, hoy ese modelo está cambiando muy rápido. Estados Unidos ha impuesto aranceles a China. China ha restringido la exportación de minerales críticos. Los países occidentales también han impuesto amplias sanciones a Rusia.
Los gobiernos han introducido controles a la exportación de tecnología y muchos países han adoptado subsidios industriales y restricciones a la inversión para apoyar a sus industrias nacionales. Las herramientas económicas se están utilizando cada vez más con geopolítica. Básicamente ese es el mensaje aquí. Y la economista jefe del Fondo Monetario Internacional advierte que estas medidas suelen provocar represalias, que por supuesto las provocan. Las sanciones de un país provocan las contramedidas de otro. Una ronda de aranceles, ¿a qué lleva? A más aranceles. Así funciona. Y eso genera lo que el FMI describe como una dinámica de represalias, en la que las restricciones económicas se van multiplicando con el tiempo. La historia demuestra que esos ciclos pueden ser muy difíciles de revertir una vez que se integran en la política nacional. Una de las consecuencias más importantes de este nuevo entorno es la reestructuración de las cadenas de suministro globales. Durante muchas décadas, las empresas utilizaron sus redes para ganar eficiencia y reducir al máximo sus costes operativos. Bueno, hoy en día, muchos gobiernos y empresas están dando prioridad a la seguridad y a la resiliencia, como mencioné antes. El concepto de lo que se llama friendshoring se ha vuelto cada vez más popular. Básicamente, anima a las compañías a trasladar su producción a países con los que comparten una alineación política. Las empresas están diversificando sus proveedores, reduciendo la dependencia de países concretos con los que puedan tener desacuerdos y buscando una mayor seguridad en sus cadenas de suministro. Sectores como los semiconductores, las baterías, los productos farmacéuticos, los minerales raros o la infraestructura energética se consideran cada vez más sectores estratégicos. El Fondo Monetario Internacional sostiene ahora que los países afectados por sanciones y aranceles no están aceptando esas restricciones sin más. Y claro, ¿por qué lo harían? Es lógico que busquen defender sus propios intereses, y lo hacen en la medida de lo posible. En lugar de eso, están creando nuevas relaciones económicas y también mercados alternativos. Por ejemplo, China, pongamos el caso de China, ha ampliado su comercio con países del sur global. Rusia ha redirigido buena parte de su comercio y Europa está buscando nuevos acuerdos comerciales. Los países del grupo BRICS siguen debatiendo sobre sistemas de pago alternativos y hace poco tuve una entrevista con un experto sobre el futuro de ese bloque. Así que si aún no has visto ese video, échale un vistazo. Es realmente muy interesante y creo que te va a sorprender en muchos sentidos. El resultado quizá no sea todavía el fin de la globalización, sino más bien su reorganización, digamos, en bloques económicos que compiten entre sí. Tal vez el aspecto más importante de la advertencia del Fondo Monetario Internacional tenga que ver con la fragmentación financiera. Así que centrémonos en eso ahora. La fragmentación del comercio es muy relevante, pero la fragmentación de acciones financieras supone una transformación mucho más profunda. El dólar sigue siendo la moneda internacional dominante. La mayoría de las transacciones comerciales internacionales, las reservas de divisas, las actividades bancarias transfronterizas y las operaciones con materias primas siguen dependiendo del dólar, a pesar de que su papel se ha ido debilitando. Y curiosamente, el Fondo Monetario Internacional destaca que el mundo sigue estando firmemente centrado en el dólar estadounidense, aunque reconoce que hay desafíos a esa posición dominante. El FMI señala que por ahora hay muy pocas pruebas de que los países estén abandonando el dólar como tal. Sin embargo, advierte que la situación está evolucionando poco a poco con el tiempo, así que sin duda está cambiando. Si los países empiezan a temer cada vez más que su acceso al sistema financiero basado en el dólar pueda verse limitado por sanciones de Estados Unidos u otras formas de presión financiera, es probable que busquen alternativas, y en ese caso sería sensato que lo hicieran. Esto no significa necesariamente que el dólar esté a punto de colapsar.
Aún así, la diversificación gradual ya ha comenzado. En todo el mundo, los países están explorando acuerdos financieros alternativos, aunque, por supuesto, esos acuerdos requieren enormes recursos y grandes inversiones. China ha ampliado el uso internacional del yuan en los acuerdos comerciales. De hecho, busca reforzar el papel de su moneda a nivel internacional. Os países del grupo BRICS, por supuesto, de DUC, sin unirse de país, temas coaching a reducir la dependencia de la infraestructura financiera occidental. Y ahí es donde los acuerdos regionales y locales resultarán muy útiles. Los bancos centrales también están experimentando con monedas digitales, mientras los sistemas de pagos regionales siguen expandiéndose. Al mismo tiempo, los bancos centrales han aumentado de forma significativa sus compras de oro en los últimos años, como consecuencia de la volatilidad y la inestabilidad del entorno geopolítico. El Fondo Monetario Internacional ha subrayado recientemente que estos avances siguen siendo relativamente pequeños en comparación con la enorme magnitud del sistema financiero basado en el dólar. Aún así, el FMI señala que la fragmentación suele producirse de manera gradual, no de forma repentina. Así que es muy importante señalar que incluso el Fondo Monetario Internacional está lanzando una advertencia muy sutil, pero también muy deliberada y clara. La fragmentación ya ha comenzado, y no hay que esperar que sea algo que ocurra de la noche a la mañana. Lleva tiempo, y sin duda ya está en marcha. Las relaciones comerciales cambian muy rápido. Son las primeras en cambiar, y después le siguen las relaciones financieras. Es precisamente esta posibilidad la que más preocupa a los responsables de política económica del FMI. Los acontecimientos recientes en los mercados energéticos mundiales también han reforzado las preocupaciones sobre la fragmentación económica. Según el FMI, la liberación de reservas estratégicas de petróleo ayudó a evitar aumentos aún mayores en los precios del crudo durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, muchos países mantienen hoy reservas de emergencia más pequeñas que en el pasado. Y si en el futuro se producen nuevos choques geopolíticos, los gobiernos podrían tener menos capacidad para responder de forma eficaz. Como resultado, la seguridad energética se ha convertido en otro gran factor de fragmentación económica. Los países buscan cada vez más diversificar sus proveedores de energía. Quieren aumentar la producción nacional, ampliar las reservas estratégicas y también encontrar rutas de transporte alternativas. La energía ya no se ve simplemente como una mercancía económica, por así decirlo. Cada vez se considera más una cuestión de seguridad nacional, que de hecho lo es. La historia ofrece, por supuesto, lecciones importantes sobre la fragmentación económica. Durante la Guerra Fría, como algunos de ustedes quizás sepan o recuerden, el comercio mundial ya estaba bastante entre la política económica de los rivales. Las investigaciones que analizan los patrones comerciales de la Guerra Fría sugieren que las barreras entre el este y el oeste redujeron los flujos de comercio e impusieron costes económicos a largo plazo en ambos lados. El Fondo Monetario Internacional teme ahora que una versión moderna de una Guerra Fría con ese tipo de fragmentación pueda reducir el crecimiento económico, frenar la innovación, aumentar los costes de producción y debilitar la productividad. La globalización generó grandes eficiencias porque los países se especializaron en los bienes y servicios que producían de forma más eficaz. Claro que la globalización también tuvo muchos aspectos negativos, y eso podría ser tema para otro video, porque me parece realmente sorprendente cómo las desventajas de la globalización se ignoraron durante tanto tiempo. La fragmentación de los países que la globalización se comprobó en nuestra sociedad. El resultado podría ser un crecimiento económico más lento, mayores costes y una menor productividad en toda la economía global. Pero lo más importante, quiero señalar que el Fondo Monetario Internacional no está prediciendo todavía un colapso inmediato de la globalización. Tampoco está pronosticando el fin del dólar estadounidense, al menos por ahora.
Sin embargo, nos advierte de que la economía mundial podría estar entrando en un periodo en el que la competencia geopolítica influya cada vez más en el comercio, las inversiones, las finanzas y, por supuesto, en las cadenas de suministro, como ya hemos visto en el Estrecho de Hormuz. Los países se están volviendo más cautelosos y las relaciones económicas más políticas. Las herramientas económicas se están utilizando cada vez más con fines estratégicos. Por eso el fondo teme que, si ese proceso continúa y es probable que llegue, la fragmentación comercial convertirse en fragmentación financiera. si este resultado acaba cumpliéndose o no es, por supuesto, muy incierto. Pero según uno de los principales economistas del Fondo Monetario Internacional, los riesgos están aumentando claramente. Y es muy significativo que el FMI esté lanzando esta advertencia tan sutil, pero tan importante. La economía global que surja en la próxima década podría ser muy distinta del sistema tan integrado que ha dominado los últimos 30 años. Si te ha gustado este breve análisis, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tus ideas en los comentarios. ¿Estamos presenciando el final gradual de la globalización o simplemente entrando en la siguiente fase del orden económico mundial? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. I'll see you in my next one. Take care.